Bienvenidos una vez más a este curso de pandero y danza. Venid y adoremos. Mi nombre es Verónica Cuevas y en esta ocasión vamos a continuar con la serie titulada Los colores. Veamos los principales significados del color rojo, también conocido en la Biblia como escarlata, grana o carmesí. Primer significado: la sangre de Jesucristo. Leamos el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Expiación de pecados. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Limpios de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Redención por su sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Definamos lo que es redención. La palabra redimir significa comprar. Específicamente este término se usaba para referirse a la esclavitud. Cuando un esclavo era comprado, se decía que era redimido. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y a través del derramamiento de la sangre de Jesús nosotros fuimos comprados por ese alto precio para nosotros ahora gozar de la libertad que tenemos en Cristo. Otros significados del color rojo son justificación, redención y propiciación. La palabra redención ya la hemos definido. Hablemos de lo que significa la justificación. En pocas palabras, justificar es declarar justo o hacerlo a uno justo con Dios. La justificación es Dios declarando justos a aquellos que recibimos a Cristo, basándose en que la justicia de Cristo es imputada a la cuenta de aquellos que lo recibimos. Ahora bien, la propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Leamos Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otros significados son esperanza de salvación, salvación no merecida, sacrificio de Cristo en la cruz, señal del pacto. Josué capítulo 2 versículos 18, 19 y 21. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. En este texto está hablando de Rahab, que no fue salva por sus buenas obras, sino porque creyó.
porque tuvo temor de Dios y porque tuvo fe. Ella creyó que Jehová daría toda la ciudad y toda esa tierra a los hijos de Israel, y tomó la decisión de recibir a esos hombres en su casa y ayudarles. Obedeció a sus advertencias y a su amonestación de meter a toda su familia dentro de su casa y de atar ese cordón de grana por la ventana para así salvarse ella y todos los suyos. En el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 31, se menciona a Rahab. Dice: Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De que ella creyó en el Dios de Israel, y no solo eso, sino que obedeció e hizo lo que estos espías que habían ido a ver la tierra prometida le habían dicho. Y por esa razón, por su fe, no solo fue salva, sino que llegó a formar parte del pueblo de Dios. No solo fue contada entre el pueblo de Dios, sino en la genealogía del Mesías, de Cristo Jesús. Rahab fue la tatarabuela del rey David. Esto se puede leer en Mateo capítulo 1, versículo 5 y 6, donde dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. El cordón de grana es simbólico del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En este versículo vemos cómo la sangre del cordero que cada familia debía de sacrificar para celebrar la Pascua era puesta en los postes y en los dinteles de las casas como una señal para que cuando el ángel exterminador pasara por allí, ninguno de los que estuvieran en la casa fueran dañados. Recordemos que Dios había mandado plagas a Egipto porque el corazón del faraón había sido endurecido y no quería dejar salir a su pueblo para que adorara en el desierto. Entonces, la última y más grave de las plagas era la muerte de todos los primogénitos. El ángel exterminador haría esto, mas cada una de las casas que era marcada con la sangre de ese cordero que era sin mancha, era un cordero perfecto, simbolizando al Cordero de Dios, que es Jesús. Por esa sangre ellos iban a ser librados y salvados. Esto es una figura de lo que vendría en el Nuevo Testamento, en el que por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, nosotros somos salvos y somos librados. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí encontramos que la sangre de Jesucristo es señal de un nuevo pacto en el que nosotros vivimos hoy, ya que han sido remitidos nuestros pecados, han sido perdonados, pero también han sido remitidos. Aquí vemos una justificación de por qué le damos al color rojo el significado del pacto o un nuevo pacto, pero también vemos la palabra remisión, que nos muestra el acto de devolver algo a su origen o de enviarlo lejos. El acto de remisión, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Llevó la carga de todos los pecados del mundo y se la ha llevado lejos, para que nosotros delante de Dios ahora podamos ser vistos como justificados y podamos entrar a la presencia de Dios. Otro significado del color rojo es tener acceso al lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro.
sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo que fue levantado en el desierto por instrucción de Dios a Moisés tenía la parte de los atrios. Cuando entraban por el tabernáculo estaban los atrios, después estaba el lugar santo y hasta el final el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una sola vez al año. Y estas cortinas que estaban puestas a la entrada del lugar santísimo, que separaban el lugar santo del lugar santísimo, eran básicamente de color azul, que lo vimos en el color azul cuando hablábamos que habla del carácter celestial de Jesús, también de color púrpura, que simbolizaba que Jesús también es rey, y este color carmesí o rojo simbolizaba que a través del sacrificio del derramamiento de la sangre de Jesús nosotros ahora tendríamos entrada libre hasta el lugar santísimo, es decir, entrar hasta la misma presencia de Dios. El color carmesí era un color rojo negruzco que se obtenía de un insecto llamado cochinilla, de la cual hay muchas especies. Se secaba este insecto, luego se molía y con este polvo se teñía la lana u otro tejido. Recordemos que los hijos de Israel debían ofrendar de este polvo de carmesí para la construcción del tabernáculo, pues era un material muy requerido para las cortinas, para el velo, para el pectoral, etc. El color carmesí también se conoce como rojo de grana en la Biblia y era un color rojo purpúreo, es decir, como rojo púrpura, un color vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amor y el amor más grande. También lo representamos con el color rojo. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sanidad en Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siguientes significados. Vestiduras del gran guerrero. Anuncio de victoria. Poder para salvar y tiempo para hacer justicia. Isaías capítulo 63, versículos 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Si nosotros leemos este mismo texto o lo completamos unos versículos más adelante en la traducción lenguaje actual, vemos que está hablando de la victoria de Dios sobre Edom. ¿Quién es este que llega desde Bosra, la capital del reino de Edom, con las ropas teñidas de rojo? ¿Quién es ese que está tan bien vestido y avanza con una fuerza terrible? Contesta Dios: soy yo, el Dios de Israel, el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. Responde Isaías: ¿y por qué están rojas tus ropas como si hubieras pisado uvas? Dios responde:
Yo he destruido a mis enemigos, los he aplastado como a las uvas cuando se hace el vino. Con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Miré y vi con sorpresa que nadie estaba dispuesto a ayudarme. Fue mi poder el que me dio la victoria. Lleno de furia aplasté a las naciones y su sangre corrió por el suelo. Si analizamos un poco este texto, encontramos que el profeta Isaías contempla en una visión el retorno del Mesías, en triunfo luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom es un tipo. Viaja no agotado por el combate, sino en la grandeza de su poder, preparado para vencer todo poder opositor. El Mesías declara que ha estado pisando el lagar de la ira de Dios por su propio poder, sin ayuda humana. Ha aplastado a sus obstinados enemigos, porque el día de la venganza estaba determinado y era tiempo destinado para redimir a su iglesia. El término Edom que leemos en este texto significa rojo y se aplica al cabello de Esaú, hermano mellizo de Jacob. Cabe destacar que Esaú nació primero y seguidamente nació Jacob agarrado, por ello se disputaron la primogenitura. Edom era un apodo de Esaú, nombre que significa peludo, al cual además le preparó un guiso rojo su hermano menor Jacob a cambio de sus derechos de primogenitura. Por dicho pacto, Esaú se había trasladado a la región que pasaría a llamarse Edom, concretamente al monte Seir, que también significa peludo, para convertirse en el patriarca de todo el pueblo edomita. Entonces, Edom es un sobrenombre que se le da a Esaú y los edomitas son los descendientes de Esaú. Hay un perpetuo antagonismo entre Jacob y Esaú. En el libro de Génesis leemos que incluso antes de que nacieran luchaban en el vientre de su madre y ese antagonismo marcó la vida de estos dos hombres y por consiguiente las vidas de sus descendientes, las dos naciones, la nación de Israel y la nación de Edom. Descubrimos en el Nuevo Testamento que existe un antagonismo perpetuo en la naturaleza del cristiano. En Gálatas 5:17 nos dice que la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne y se oponen entre sí. Dios tiene muchas imágenes, ha tomado a estos dos hombres y posteriormente a las dos naciones que descendieron de ellos y por medio de la Biblia nos ha ofrecido una imagen consistente del conflicto que hay entre la carne y el espíritu, entre Jacob y Esaú, Israel y Edom. Estos dos hombres, Jacob y Esaú, así como las naciones de Israel y de Edom, aparecen siempre como una imagen de la lucha entre la carne y el espíritu que tiene lugar en nuestras vidas como creyentes. Esaú codicia lo que tiene Jacob y éste se opone a Esaú. Los dos grandes principios están irreconciliablemente opuestos el uno al otro. Entonces vemos cómo en este texto Edom es un tipo de los enemigos de Dios, pero también representa Edom la carne. Siguiente significado: vida. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí encontramos que la vida está relacionada directamente con la sangre, que la sangre representa la vida y nosotros nos mantenemos vivos porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo para expulsarlos al exterior. La sangre lucha contra las infecciones. La sangre también transporta hormonas. La sangre tiene tanta importancia en nuestro cuerpo que cuando nosotros enfermamos de algo,
y se nos hace un análisis de la sangre, en la sangre los médicos pueden diagnosticar los problemas de salud que hay en nuestro cuerpo. Ya que con el rojo representamos la sangre y la sangre representa la vida, pues entonces con el rojo también representamos la vida. Hasta aquí terminamos con los significados principales del color rojo cuando lo utilizamos en la danza. Les invito a que también lean o escuchen la enseñanza que complementa este tema y que he titulado El rojo me recuerda a Jesús. Muchas gracias por su atención y continuaremos con esta serie acerca de los colores. Que Dios les bendiga.